Bienvenidos hermanos al Club de Lectura, qué bueno que ya están con nosotros, listos para estudiar la Biblia. Espero tengan su cuaderno, su agenda, su libreta, etcétera, en aquello que van a ocupar para escribir lo que Dios va a hablar a sus vidas hoy. Y recuérdense que lo único que estamos haciendo acá es respondiendo las preguntas del Club de Lectura sobre Jeremías capítulo 8 al capítulo 10. Ahora bien, si en algún punto ustedes tienen alguna pregunta de esos capítulos, de cualquiera de esos dos capítulos, y no está en el Club de Lectura, por favor háganla. Por favor hagan esto un momento dinámico. Incluso si a ustedes no les quedó claro alguna de las respuestas del club, también por favor pregunte y diga: hey, no me quedó claro esto o aquello. Por favor haga esto de un momento interactivo, un momento en el que conversemos, en el momento en el que participemos. Bueno, sin más que añadir, empecemos el club de hoy con una oración. Jesús, te damos gracias, porque cada día, Señor, nos levantamos y podemos ver tu misericordia en nuestras vidas. Porque, Señor, nos has llenado de tantas cosas buenas. Y aún, Señor, en medio de las cosas malas, tú nos amas y nos has mostrado amor. Gracias, Jesús, por eso. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Buenísimo. Empecemos. La pregunta número 1 dice de la siguiente forma: ¿por qué elegirán la muerte antes que la vida? Esa respuesta la encontramos en el verso del 1 al 3. Leamos lo que dice en el verso 8, en el capítulo 8, perdón, verso 1. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de los príncipes. Verso 3. Y escogerá la muerte antes que la vida, todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde yo arroje a los que queden, dice Jehová. Ahorita lo que nosotros estamos leyendo acá es el dictamen del juicio sobre Judá. Entonces, recordemos que el juicio sobre Judá se dividió en dos partes: la conquista de los asirios, que iban a sitiar a Jerusalén y obviamente iban a sufrir, y la segunda parte como el exilio de los judíos hacia Babilonia. El punto es que no todos se iban a ir exiliados desde Judá hasta Babilonia, sino que iban a quedar algunos pequeños grupos de personas que iban a intentar huir o se quedaron en Jerusalén. Ese pequeño grupo de personas dice que ellos iban a escoger la muerte antes que seguir sufriendo todas las cosas que el castigo divino iba a traer. Es triste cómo es que encontramos el cumplimiento de esto, porque sí sucedió muchas veces, pero también sucedió en el suicidio masivo de Masada. Cuenta la historia que los romanos empezaron a perseguir a los judíos y una forma de escapar de los judíos fue huir a la fortaleza de Masada, a unas cuevas. Lastimosamente, cuando ya se encontraron acorralados, ellos tomaron una decisión bastante difícil y a la vez bastante triste. La decisión que tomaron fue suicidarse. Se empezaron a matar los unos a los otros. Echaron suertes para saber quién iba a ser el último, pues el último se iba a tener que suicidar. Y se quitaron la vida. Uno de los escritos que encontraron de esa gran masacre fue: esclavos nunca más. Puede ser que veamos esto como un acto de valentía o un acto loable, pero hermanos, no es así.
es un acto definitivamente triste. Porque cualquier momento en el que el humano piensa que la salida es quitarse la vida, es la consumación de los ataques del enemigo. Por favor, escúcheme, hermano y hermana. El suicidio es la consumación de todas las estrategias y los ataques del enemigo. El enemigo anda buscando que nosotros nos sintamos miserables en la tierra. Y al ponernos la idea en la mente o en nuestro corazón de quitarnos la vida, básicamente lo que él está haciendo es eliminando la oportunidad de que esa persona alcance redención y restauración. Por supuesto que el suicidio puede nacer en el corazón de cualquier persona, pero una persona que ha sido restaurada por Cristo escucha cómo Jesús habla a su corazón y dice: id y haced discípulos. Escucha cómo Jesús habla a su corazón y dice: yo te escogí desde antes que nacieras en el vientre. Una persona que ha sido restaurada escucha a Cristo diciéndole: yo te aparté como mi hijo, te escogí como mi herramienta para que llevaras la palabra hasta el fin del mundo. Una persona que ha sido restaurada no solo tiene el Espíritu Santo adentro de sí, hablándole continuamente y diciéndole lo amado que es, sino que tiene un propósito por el cual desea vivir. Una persona restaurada ve la vida como una oportunidad para servir al Señor. Entonces, cada vez que el enemigo viene y ataca y hace sentir como que si ya no hay razón para vivir, viene con mentiras como estas. Escuchen: ya no hay salida. Te estás atrapando. No hay salida para tus problemas. ¿Y saben qué es lo que vino y dijo Jesús para todos aquellos que viven diciendo no hay salida? Yo soy el camino. El enemigo viene y dice: vivís una mentira. Ni siquiera sabés qué hacer. Viene Jesús y dice: yo soy la verdad. Y al final el enemigo les dice: por eso es mejor la muerte. Ya estás muerto, no hay ninguna diferencia. Jesús viene y dice: yo soy la vida. Jesús vino a la tierra y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquellos que están cansados, vengan a mí y yo les daré descanso, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Por eso el enemigo habla esas mentiras, para que las personas no escuchen eso, para que nosotros no escuchemos todas esas cosas hermosas que Jesús tiene por decir. Entonces, hermanos, a lo mejor ustedes nunca se han sentido así, pero a lo mejor conocen a alguien que sí. Teológicamente es muy difícil determinar si el suicidio es pecado o no, pero les voy a decir que sí es. Es el obstáculo que detiene a las personas de poder alcanzar salvación y vida eterna. Porque una vez se quiten la vida, ya no hay vuelta atrás. Esa es la verdad de la verdad. Entonces, antes de que cualquiera de sus amigos, antes que cualquiera de sus familiares se enfrenten a una situación como esa, díganles las palabras que Jesús habló a sus vidas. Háblenles con la Biblia y verán la diferencia que van a hacer en las vidas de esas personas. Vayamos a la siguiente pregunta. Dice la pregunta número 2:
Las dos características de una nación con rebeldía perpetua. ¿Es igual con una persona? Bueno, en el verso, en realidad me gustaron muchos estos versos. Dice el verso 5. No, el verso 4 es el que me gustó. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae, no se levanta, el que se desvía, no vuelve al camino. ¿Por qué este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Miren las dos características de la rebeldía perpetua. Primero, se caen y no se levantan. Segundo, abrazan el engaño. Hermanos, hace tiempo estaba hablando con una persona que participó en Patmos y estábamos hablando sobre lo que es espiritual, lo que significa ser espiritual. Y esta persona me decía que ser espiritual parece ser un tipo de estándar demasiado alto en el cual no puede llegar. Entonces se siente a sí mismo incapaz, se siente a sí mismo como que si nunca va a poder llegar ahí porque se conoce, sabe que es débil y por eso le da miedo decir que quiere ser espiritual. Hermanos, déjenme decirles cuál es el primer paso para ser espiritual. El primer paso para ser espiritual es aceptar que se va a equivocar. Pero no hay nada más espiritual que levantarse después de caer. Dice la Biblia, el justo cae 6 veces, pero una séptima se levantará. Entonces, espiritual no es ser infalible. Espiritual no es nunca equivocarse. Espiritual es me caigo, pero me levanto. Me equivoco, pero busco restauración. Peco, pero Cristo me perdona. Y busco el perdón a través del arrepentimiento. Ser espiritual es, sí, reconozco que estoy mal, pero voy a buscar estar bien. Entonces eso es lo que los judíos no estaban haciendo. Estaban mal y les importaba un comino estar mal. Lo segundo es que ellos abrazaban el engaño. Ellos buscaban constantemente engañar a través de cualquier tipo de situación. Habían convertido incluso la mismísima religión o las mismísimas actividades religiosas en engaños, negocios fraudulentos también. Para ellos todo era engaño. Veamos a la pregunta número 3. Dice de la siguiente forma: ¿quiénes conocen los tiempos y cómo se aplica? Vayamos al verso 7 para responder esta pregunta. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Una tórtola, la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Era evidente que iba a ser un tiempo de juicio. El pecado que ellos habían abrazado y todo lo que habían sufrido para este momento era de esperarse. La causa es el pecado y ahora el efecto es el sufrimiento presente. ¿Cómo es que incluso los animalitos pueden darse cuenta de los tiempos y de las temporadas, pero el pueblo de Dios no puede abrir los ojos y darse cuenta? Estamos pasando un tiempo de juicio. Necesitamos buscar restauración a través del arrepentimiento. Hermanos, déjenme decirles algo que tal vez nos cueste asimilar. Un pueblo tiene el gobierno que se merece. Y es bíblico, aunque ustedes no lo crean. Esto lo encontramos en el primer libro de Samuel. Dios había instituido la teocracia como gobierno, pero los judíos vinieron a Samuel y le dijeron: nosotros no queremos la teocracia, queremos una monarquía como la tienen otros.
Entonces Dios dice, ustedes no me quieren a mí, les voy a dar lo que ustedes quieren. Ahí va su monarquía. Ustedes van a obtener lo que ustedes merecen porque no me están buscando. Y gracia solo podemos obtener al buscarlo. Recordemos que gracia es obtener lo que no merezco. Pero en este caso, como no estamos buscando a Dios, no hay forma de obtenerlo. No hay forma de obtener gracia fuera de Dios. Entonces, Dios les da lo que se merecen. Ahora, hermanos, no importa en qué país usted esté. He hablado con personas de Colombia, Estados Unidos, Nicaragua, no importa. Así que no crean que estoy haciendo esto algún tipo de enunciado político. No. Estoy siendo general. Si usted hoy día se queja de su gobierno y de las decisiones de su gobierno, déjenme decirle esto. Como pueblo merecen ese gobierno. No solo porque hoy en día existe la democracia y nosotros escogemos a nuestro gobierno, que bastante evidencia es, sino que tenemos frente a nuestras narices la realidad de que Dios nos va a dar lo que nosotros andamos buscando. Y si nosotros no lo buscamos a Él, sino que buscamos nuestros propios deseos, por lo tanto, Dios va a decir y dice, bueno, eso es lo que ustedes quieren, tómenlo. ¿Saben ustedes que en Estados Unidos, alrededor del año 2000, aún se leía la Biblia y se oraba en las escuelas públicas? Como gobierno, le dieron la espalda a eso. El gobierno de los Estados Unidos ha venido en picada desde eso. Le dieron la espalda a Dios. Empezaron a decir cosas como, no, eso es un insulto para los musulmanes, eso es un insulto para los budistas, obligarlos a orar. ¿No quieren a Dios? Bueno, entonces lo que ese verso nos está diciendo es evidente que estamos pasando un tiempo de juicio por nuestras propias elecciones, por lo que nosotros escogimos un día. No puede ser que no sepamos distinguir cuándo es una temporada de pagar el hecho de que le dimos la espalda a Dios, el hecho de que en el 2018, no sé si ustedes sabían esto, en el 2018 se pintaron las calles del Ministerio de Educación con las banderas del movimiento de arcoíris. Y se hizo una bandera del arcoíris en oficinas de gobierno en el 2018. Hermanos, es evidente, ese día le dimos la espalda a Dios. Lo que se venga de ahora en adelante, primero Dios, que sea arrepentimiento y restauración, y no sean más decisiones de esas, porque entonces vamos a tener que saber reconocer, quizás estamos en un momento de juicio. Veamos la pregunta número 5. ¿Por qué Dios se llena de ira contra las imágenes de talla? Verso 19 dice de la siguiente forma: He aquí, voz de clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra ajena. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? ¿A qué se refiere esto?
se refiere a que muchos de los judíos lo que hicieron fue tomar algunos de los ídolos cananeos que los tallaban en madera, estábamos hablando de esto el martes, y empezaron a llevarlos a sus casas, empezaron a adorarlos. Entonces, los primeros mandamientos eran: amarás a tu Dios. O sea, amarás a tu Dios con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todo tu corazón, amarás a Dios y no te harás dioses delante de ti. Entonces, no pudieron ni siquiera cumplir los primeros dos. Por eso es que Dios se muestra de una forma airada. Vayamos al siguiente verso, a la siguiente pregunta. Dice la siguiente pregunta. Sería la pregunta número 6. ¿Por qué guardarse de su compañero? Vayamos al capítulo 9 ahora, verso 4, para responder esto. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza. Y aquí dice la respuesta: porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla la verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Jeremías está describiendo la realidad social de los judíos en ese momento. No eran dignos de confianza ni entre los llamados amigos. La falta de fidelidad a Dios da como resultado la falta de fidelidad a los humanos. Es que, véanlo de esta forma: donde reina la idolatría, no existirá el amor al prójimo. Lo estudiábamos en Icon el sábado pasado. Si ustedes quieren saber un poco más al respecto, les invito a escuchar el culto de Icon el sábado pasado en la página Icon El Salvador, ahí en Facebook. Entonces, donde reina la idolatría, falta el amor al prójimo. Ahí vivían siendo idólatras. Por lo tanto, lo que iba a surgir o lo que iba a resultar por eso iba a ser que no iban a tener ningún tipo de amor al prójimo. Por lo tanto, se engañaban, se lastimaban, decían rumores entre sí. No existía el compañerismo en ese momento, no existía la hermandad. Hermanos, qué triste es ver personas cristianas que no tienen ni un centímetro de lealtad, no tienen ni un centímetro de fidelidad a cualquier figura humana en su vida, ni amigos, ni familia, ni nada. ¿Y saben qué? Eso es el resultado de que tampoco les son fieles a Dios. Le cambian por cualquier ídolo. Y por eso no pueden tener buenas y sanas relaciones interpersonales con otros amigos o con familias. Porque son infieles, son desleales. Y no estoy diciendo que de repente hacen una mala movida de negocios, sino que estoy diciendo con cosas básicas como: si en esta mesa se está hablando en mal de mi hermano, yo me voy a levantar de esa mesa y me voy a largar. El problema es que se mantienen en la mesa y abonan al hablar mal de su hermano. Por eso es, hermanos, que los rumores de cualquier persona que forme parte de la Iglesia de Cristo, o de cualquier persona en general, pero especialmente de la Iglesia de Cristo, es hablar mal de Cristo mismo. Es su esposa. O si usted cree en la palabra de Dios, entonces usted cree que si ese hermano o hermana ha aceptado a Jesucristo en su corazón, usted cree que es parte de la esposa de Cristo. Usted está hablando mal de la esposa de Cristo. Es como hablar mal de Cristo. Es mi oración de que nosotros no estemos viviendo en ese tiempo. Vayamos a la siguiente pregunta.
Verso 7. ¿Qué es una saeta afilada y a qué se refiere? Vayamos al verso número 8. Saeta afilada es la lengua de ellos. Engaño hablan. Con su boca dicen paz a su amigo y dentro de sí ponen sus acechas. Saeta afilada. ¿Qué es una saeta afilada? Es una especie de lanza que es capaz de penetrar casi cualquier cosa. En tecnología armamentista era lo último. Era lo top en tecnología. Como de que digamos ahora, la lengua de aquellos que hablan rumores contra sus hermanos es como una bomba nuclear o una ojiva nuclear. De esa misma forma. Vamos a la pregunta 8. Pregunta 8 dice la siguiente forma. Llamad a las plañideras que vengan. ¿Qué significa llamar a las plañideras que vengan? Vayamos hasta el verso 17 para entender un poco más. Así dice Jehová de los ejércitos. Considerad y llamad a las plañideras que vengan. Buscad a las hábiles en su oficio. Y desen prisa y levanten llanto por nosotros y desháganse nuestros ojos en las lágrimas y nuestros párpados destilen en aguas. Las plañideras en aquel tiempo eran mujeres por profesión pagadas para llorar en un funeral, hasta para hacer un escándalo, un show. Entonces, entre más escándalo había en un funeral, era como que más respeto, más amor se demostraba. Obviamente, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, suena absurdo contratar a alguien para que llore por la pérdida familiar que yo estoy sufriendo. En aquel momento no era así. Entonces, de forma poética, Jeremías está ocupando esa parte de la cultura y está diciendo, contraten a personas que lloren por ustedes, porque la consecuencia de sus acciones está por venir. Hermanos, es nuestra oración de que todas estas cosas que estamos leyendo en Jeremías golpeen nuestro corazón de tal forma que nos demos cuenta, debo de cambiar mis caminos. Es nuestra oración de que este día busquemos el arrepentimiento y la restauración. Pasen una tremenda noche, hermanos, que duerman en paz, confiados que el Señor les va a levantar en la mañana y Él les va a sostener durante la noche. Nos vemos, hermanos, mañana a la misma hora, la misma página de Facebook.